Hola a todas y todos, estudiantes de primer año de bachillerato sección C que llevan conmigo la materia de orientación para la vida. En este video vamos a ver los contenidos y un poco sobre las actividades de la guía número 9, donde continuamos abordando el tema de comunicación y diálogo. El indicador de logro es el 2.7, el cual expresa que nos proponemos ser capaces de exponer de forma objetiva y crítica las diferentes actitudes comunicativas y normas de interacción verbal que se practican en un entorno educativo. Primero vamos a recapitular los conceptos vistos en el video anterior sobre comunicación y diálogo, donde a partir de las definiciones de la Real Academia Española de la Lengua, analizábamos los elementos comunes y la diferencia puntual entre ambos. Y hablábamos entonces de cómo en la comunicación, a pesar de que sí transmite un mensaje, este es unidireccional. En cambio, en el diálogo hay una alternancia al momento de compartir las ideas, emociones, pensamientos entre todas las personas involucradas en esa interacción. Para esta guía vamos a revisar el concepto de empatía, una actitud importante al momento de comunicar y de dialogar. En ambos procesos es necesaria y este concepto no es nuevo. Ustedes ven la palabra y no es una palabra extraña para ustedes, pero la definición clara y precisa de este concepto quizás sea un poco desconocida. Normalmente se suele decir de que es ponerse en los zapatos de otro, y la verdad que esa es una visualización muy clara de lo que es, porque para poder identificarse con alguien, poder entender a alguien, no lo voy a entender desde cómo yo me sentiría, sino cómo verdaderamente se siente esa persona en su lugar y poder entonces verdaderamente compartir esos sentimientos. Por eso yo les ponía ahí los dibujos, unos pequeños dibujos de un corazón y de un cerebro. Si bien no están verdaderamente separados, lo que nosotros entendemos como la parte del corazón, la parte de los afectos, entonces es una función más de nuestro cerebro, pero la diferenciación o la representación gráfica de la cognición es necesaria para la empatía, pero una simple cognición de pensar, de conceptualizar lo que la otra persona está sintiendo, pensar que es sentirse triste, pero verdaderamente identificarse con ese sentimiento de tristeza es lo que le da esa característica extra a la empatía. Además, para la guía va a ser importante considerar estos 7 aspectos para una buena comunicación. Ya vimos en la semana anterior que era comunicar, pero cómo específicamente en el rol de líder podemos verdaderamente hacer una buena comunicación de las ideas, transmitir esos mensajes, porque veíamos de que es necesario sí un lenguaje o un código común entre el emisor y el receptor. Sin embargo, no basta solo con eso para una buena comunicación. Ya que aquí tenemos estos 7 aspectos. No están necesariamente con un orden como pasos a seguir, sino simplemente es un listado cuyo orden puede variar. Vamos a ver el primero. Primero nos dice que hay que ordenar las ideas. Ese debe ser bastante entendible. Incluso es algo que tenemos que aplicar en cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de interacción en el que queremos transmitir ideas. Importante para que las otras personas logren entender lo que nosotros queremos decirles,
es tener un orden claro. Puede a veces pasarnos en que nosotros tenemos un pensamiento que nosotros nos comprendemos muy bien. Lo tenemos ahí y sabemos que está bien formado, pero al momento de expresarlo parece que se pierde esa idea. Y es que nuestros pensamientos no están hilados en un orden lineal, sino que los pensamientos son como una red de ideas que en su conjunto nos ayudan a comprender. Y entonces es el proceso del lenguaje, el que hemos ido desarrollando por años, el que nos ha permitido poder llegar a este punto en el que tenemos una idea con una red y poder transmitirla o poder trasladarla a una línea, en un proceso lineal. Entonces esas ideas las vamos formando y para poder expresarlas y que la otra persona nos comprenda. El segundo aspecto que aquí está mencionado es el de considerar el contenido del mensaje. Parecería que este iría antes que el anterior. De ahí ya lo dejo a su criterio. Pero el considerar el contenido implica estar consciente de lo que yo manejo y lo que necesito. Necesito más información o necesito pensarlo un poco más para poder rellenar más ese contenido, para de verdad transmitir esa idea o ese pensamiento. En el aspecto 3, que es captar necesidades e intereses de las personas a las que se dirigen, esto lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. O sea, sin hacerlo, más que todo, sin hacerlo a voluntad o con toda la intención de identificar las necesidades de otros, sino que consideramos qué tema le puede ser de interés a esta persona con la que voy a hablar o cómo se lo planteo, sabiendo cómo es, sabiendo qué es lo que le interesa. O sea, ese es este aspecto. Y como líder es todavía más importante porque si nos retomamos y regresamos a esa definición de liderazgo, que decíamos que es influir, que es motivar a las personas, solo las vamos a poder motivar apelando a sus intereses y necesidades. Y puede ser que nuestro interés sea diferente, pero tenemos que ver cómo hacemos eco, en qué punto o de qué forma puedo hacer conexión de mi interés y el interés de la otra persona. Ahora el aspecto 4, transmitir adecuadamente el mensaje. Este parece ser el resultado de los puntos anteriores, o más que todo del punto 1 y el punto 2. Vamos a transmitirlo si tenemos todo el contenido apropiado y si lo hemos hilado apropiadamente. Pero también es al momento de transmitir la entonación, la emoción con la que lo decimos, lo expresamos o lo escribimos, si es de forma, no es forma oral, sino que si es de forma escrita. Entonces, a pesar de que es un resultado del otro, también tiene elementos propios en ese aspecto, que como decía es la parte de la emoción y de la entonación al hablar. El aspecto 5, el de buscar retroalimentación, o sea, buscar información de estos receptores para, uno, ver si han comprendido, si el mensaje se está comprendiendo. Nosotros podemos hacer todo el esfuerzo para transmitir adecuadamente ese mensaje, pero eso no evita de que al momento de transmitirlo también evaluemos y vayamos modificando. Entonces, preguntar o reafirmar, repetir lo que se ha dicho, son formas en las que podemos buscar esa retroalimentación y ver en estos receptores si hay comprensión. Y no solo comprensión, si vemos de que se sienten motivados. Y si no, entonces, ¿qué tenemos que hacer para motivarlos un poco más? El aspecto 6 va relacionado a este aspecto 5, saber escuchar.
Y sí, estamos hablando de comunicación y decíamos que esto es unidireccional. Tenemos un emisor, tenemos un receptor. Saber escuchar a veces no es necesariamente escuchar oralmente, escuchar lo que se dice con palabras expresadas oralmente, sino lo que se dice con el cuerpo, con la expresión, con el gesto en la cara. Entonces, aquí, ese saber escuchar lo transmitimos o lo trasladamos de esa forma. En el aspecto 7 es transversal a todo esto, que es el nunca adelantarse a la posición que van a tener las personas y decir, ay, que estas personas no van a estar animadas por este tema. Porque por un lado, ya hay cierto como pesimismo. Y se piensa el discurso, se piensa lo que se va a decir, con eso de fondo de, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero posiblemente no va a impactar en ellos. O tratar de sobrecompensar la actitud que pensamos que las personas van a tener y enfocarnos en algo en el discurso que tal vez no tiene importancia, pero creemos que sí. Por eso la parte 6 de saber escuchar, de saber estar pendiente y ser flexible al momento de hablar. Tenía una idea, tenía ya la línea argumentativa, pero tengo que estar viendo cómo lo recibe y ver qué puedo cambiar, qué otro ejemplo puedo dar, de qué otra forma puedo convencerlos. Y para eso no hay que adelantarnos a la actitud, porque si ya tenemos claro cómo lo van a ver, también al momento de dar el discurso vamos a creer que las expresiones o los gestos son de eso, son de esa misma actitud. Hay un efecto en nosotros de que la información o valoramos la información que comprueba nuestras suposiciones previas, nuestras hipótesis. Y lo que niega o lo que no está a favor lo desestimamos, decimos de que no tiene mucha importancia. Entonces, lo mejor es no tener una predisposición, no tener una hipótesis de cómo nos van a ver, para no desestimar aquello que no coincida con esta hipótesis y no sobrevalorar aquello que sí coincida. Y estos aspectos son importantes para todo tipo de comunicación, pero especialmente, como les decía, para un líder. Además del concepto de empatía y de los aspectos para una buena comunicación, vamos a revisar dos elementos importantes de la comunicación. Por un lado, tenemos las normas, que basándonos en la definición siempre de la RAE, es todo principio. Esto aplica para cualquier tipo de normas y ya lo vamos a adaptar para la comunicación, pero en general es todo principio que se impone o se adopta, o sea, alguien más decide por nosotros y nosotros tenemos que aceptarlo o nosotros optamos por adoptarlo como nuestro para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Para efectos de este tema, esa conducta, esa acción o esa actividad es la comunicación. O sea, ¿qué normas hay para que exista una buena comunicación? Un correcto desarrollo de esta. Y como les decía, a veces estas son impuestas. ¿Qué normas de comunicación hay en los salones de clase? Muchas veces son impuestas, otras veces son dialogadas. Pero también qué normas de comunicación ustedes toman en la interacción con las personas con las que están a su alrededor. O sea, ¿cuáles son aquellas que ustedes han interiorizado y han decidido que son importantes para poder expresarse adecuadamente, para que no haya conflictos, sea el motivo por el que sea, pero son principios aplicados a esta conducta?
El otro elemento es el de las actitudes de comunicación, que en un concepto simple, siempre desde la RAE, porque si nos vamos a un concepto teórico, por ejemplo de la psicología, tenemos un concepto un poco más diferente, pero a nivel así general, de uso cotidiano, la actitud es disposición de ánimo, la cual se manifiesta de alguna forma. Y para este caso vamos a ver las actitudes no verbales, entonces las manifestadas a través de la expresión corporal. Decimos corporal porque es tanto no solo del rostro, sino también con el resto de nuestro cuerpo. ¿Qué actitudes se pueden llegar a mostrar al momento de comunicar o recibir una comunicación que expresan una disposición de ánimo, que expresan aburrimiento, que expresan emoción, que expresan fastidio y cómo estas actitudes influyen en ese proceso de comunicación? Entonces esos dos elementos son esenciales para que esa información fluya o lo contrario, su ausencia o su manifestación de una forma inadecuada puede hacer que la comunicación no sea fluida y se generen conflictos en medio de ella. Y entonces, considerando esta serie de conceptos, ustedes van a realizar 4 actividades. La primera es aplicar el concepto de empatía. Para esto, tanto basándose en lo que hemos abordado en el video, como el video corto de unos 2 o 3 minutos que se les ha agregado en la guía. Ustedes van a dar su propia definición y van a aplicarlo a la interacción de comunicación y de diálogo. En el segundo, en el mapa conceptual, ahí van a abordar los aspectos de la buena comunicación. Como ya les decía, ahí como están no necesariamente son pasos en orden. Pero si ustedes quieren presentarlos como una serie de pasos, pueden hacerlo así e ir moviéndolos. Decir, el aspecto 2 creo que es un paso 1, es el primer paso que tenemos que considerar. Esa puede ser una forma. Lo otro es hacerlo simplemente en un esquema donde estén enlistados o donde relacionen. Como les decía, de repente hay conceptos que van relacionados, que van unidos, que dependen de uno, que son dependientes entre sí. Traten de buscar esas relaciones, de que no sea un esquema que simplemente enliste, sino que se vea la relación de los diferentes aspectos. En la actividad 3 van a aplicar estos mismos aspectos a la redacción de un texto discursivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un texto que busca mover, que busca incentivar a otros. Ustedes lo van a escribir como que lo fueran a leer, como que lo fueran ustedes a decir a un público. Pero no lo van a hacer, solo vamos a quedarnos en la redacción. Ahí yo les pongo algunos temas de importancia social y temas importantes, por ejemplo, para un líder que pueden seleccionar. Ustedes pueden pensar en otros, no necesariamente solo esos que están ahí. Eligen uno y lo redactan desde su posición y tratando de apelar a otros a que coincidan con su posición. Y al momento de redactar, tomen bastante en cuenta eso, la parte de motivar a los demás. Finalmente, van a tener un cuadro, van a tener que realizar un cuadro comparativo entre las normas y las actitudes. Un cuadro donde sinteticen, donde expongan ejemplos de normas de comunicación, de su cotidianidad y de actitudes no verbales que se dan en la comunicación.
Si todavía les ha quedado dudas o consultas del contenido teórico o de las indicaciones para las actividades, en la clase virtual se irá revisando cada uno de estos, realizando algunas de las actividades, y si no, tendremos la asesoría en línea, el espacio de asesoría en línea los días miércoles a las 11, para lo cual tienen que estar pendientes de la plataforma Tivox, donde yo les haré llegar el enlace para la sesión en Google Meet, igualmente el correo, y pueden también dejar sus dudas en un comentario en el EduBlog donde está colocada la guía, o idealmente en el correo institucional, que es donde yo les respondo mucho más rápido.